Nunca creí en los milagros. Al menos, no hasta el día en que el dolor se convirtió en curación. Mi nombre es Elena. Tengo 60 años y, durante más de 2 décadas, viví prisionera de una enfermedad silenciosa, a la diabetes. Fueron años de mediciones, dietas, medicamentos, fatiga constante y ese miedo invisible que acompaña a cualquiera que sepa que su propio cuerpo podría fallar en cualquier momento. Pero todo cambió en un solo día, el día en que fui atacado por cientos de abejas. Puede sonar absurdo. Lo sé, aun cuando alguien lo oye por primera vez, piensa que exagero, que es solo una noticia de periódico. Pero no. Yo estuve allí, lo sentí, y lo que pasó después, nadie, ni siquiera los médicos, pudo explicarlo. La mañana empezó como cualquier otra. Era verano, y el calor parecía pegarse a mi piel. Vivía sola en una pequeña granja, a las afueras de Minas Gerais, rodeada de árboles y flores. Era el único lugar donde aún me sentía viva. La naturaleza me brindaba una paz que ninguna medicina podía darme. Solía pasear por el jardín cada mañana, regar las plantas y hablar con los rosales, como si pudieran oírme. Pero ese día, algo distinto flotaba en el aire. Había un silencio extraño, un zumbido tenue, que no reconocí de inmediato. Caminé hacia el fondo del patio, y cuando levanté la vista, vi el enjambre, una nube densa y viva, que vibraba como si tuviera alma. No tuve tiempo de pensar. En segundos, sentí la primera picadura en la nuca, luego otra en el brazo, y otra, y otra. Grité. Intenté correr, pero el zumbido de sus alas era ensordecedor. El pánico se apoderó de mí. Las abejas me rodearon por todas partes, la cara, las piernas, el cuello, y lo único que sentía era el calor, el dolor agudo y el miedo. Recuerdo caer al suelo, cubierto de picaduras. Recuerdo el olor dulce y ácido del veneno mezclado con mi sudor. Y luego, nada en silencio. Desperté en el hospital 2 días después. La luz blanca y brillante del techo parecía cegarme. Tenía todo el cuerpo hinchado y la cara irreconocible. Un médico se acercó lentamente y dijo: "A la señora tuvo mucha suerte, muchísima suerte. Recibió más de 300 picaduras. Sufrió un shock anafiláctico. Pensamos que no sobrevivirían en ese momento. Lo único que pude hacer fue llorar, pero no de miedo, sino de alivio. Estaba viva. Lo que nadie imaginaba era que aquel ataque, que casi me mata, estaba a punto de cambiar mi vida, de una manera que ni siquiera la medicina podía explicar. En los días siguientes, mi cuerpo empezó a reaccionar de forma extraña. El dolor de las picaduras disminuyó demasiado rápido, y la fiebre, que los médicos esperaban que durara, desapareció en pocas horas. Al tercer día, ya podía caminar. Al quinto, empecé a sentir algo que no había sentido en años. Energía. Elena, ¿es normal sentirte mejor después del susto?, dijeron. Es solo adrenalina, pero sabía que no era eso. Algo era diferente. Mi cuerpo pareció despertar, como si algo dentro de mí se hubiera reiniciado. 2 semanas después, durante un chequeo rutinario, llegó la primera sorpresa. El médico miró los resultados de las pruebas y frunció el ceño. La señora cambió su medicación. No, doctor, sigo tomando las mismas dosis. Giró el monitor y mostró los resultados. Su nivel de azúcar en sangre es normal. Pensé que era un error. Repitieron las pruebas y el resultado fue el mismo, normal. Por primera vez en 20 años,
normal. La noticia se extendió por todo el hospital. Consultaron con otros especialistas, revisaron todo el historial médico, pero nadie pudo explicarlo. Ni medicamentos, ni tratamientos nuevos, nada. Solo un ataque de abejas. En las semanas siguientes comenzaron las entrevistas, los estudios y las pruebas. Un biólogo sugirió que el veneno podría haber causado una rara reacción inmunitaria, una especie de reinicio del sistema endocrino. Otro médico habló de coincidencia, de un milagro, de psicosomática, pero yo sabía, en el fondo, que esto era algo más que ciencia. Cada mañana despertaba con una sensación nueva. Me sentía ligera, con el rostro más radiante, la vista más nítida, y al mismo tiempo, un miedo extraño. El miedo a que todo volviera a ser como antes. A veces, al mirarme al espejo, aún veía mi rostro hinchado de antes. Recordaba las abejas revoloteando a mi alrededor, como si quisieran advertirme de algo. Y empecé a preguntarme, ¿y si no era un ataque? ¿Y si era una señal? Durante un paseo, días después de regresar a casa, encontré un pequeño enjambre en el mismo lugar del jardín, tranquilo, inmóvil. Ninguno me atacó, simplemente se quedaron allí, vibrando en el aire, como si me observaran, y, sin saber por qué, comencé a llorar. En ese momento, comprendí que la sanación no solo residía en el cuerpo, sino en algo superior, tal vez como una aceptación, tal vez en el momento de la entrega, quizás resida en haber sobrevivido a lo imposible. En los días siguientes, mi casa despertó curiosidad. Primero llegaron los vecinos, luego los periodistas, y al poco tiempo, había cámaras frente a la puerta. Todos querían ver a la mujer curada por las abejas. Esta frase empezó a circular como si fuera un titular sensacionalista, pero a nadie parecía importarle que, por encima de todo, allí había una historia de dolor. Algunos periodistas hablaban de un milagro, otros de un fenómeno insólito. Y yo, que nunca había querido llamar la atención, solo deseaba silencio. El bullicio de las voces, los flashes, el sonido de las preguntas vacías, todo eso me ponía nervioso. Una vez me habían picado las abejas, pero ahora parecía que el mundo entero intentaba hacerme lo mismo, con preguntas incisivas, curiosas, invasivas. Señora Elena, ¿cree usted en los milagros? ¿Qué se siente al ser llamado el elegido? ¿Fue un castigo o una bendición? No sabía la respuesta. ¿Cómo se explica lo inexplicable? En medio de ese caos, empecé a darme cuenta de que el verdadero cambio no solo se manifestaba en los exámenes, sino en mí interior. Me sentía diferente, más sensible, más presente. Cosas sencillas como el sonido del viento entre los árboles o el aroma del café por la mañana adquirieron una nueva dimensión. Una tarde, una joven periodista se me acercó sin cámara, solo con una libreta en la mano. Señora Elena, ¿puedo pasar?, preguntó con voz tranquila, a diferencia de los demás. Estuve de acuerdo. Nos sentamos en el porche. Apagó la grabadora y dijo: no quiero una historia para vender. Quiero entender lo que sentiste. Por un momento, guardé silencio. Luego, miré al jardín y respondí: sentí miedo. Miedo a morir y miedo a vivir. Escribió despacio, sin interrumpirse, pero también sentí algo que nunca antes había sentido, aunque el dolor puede curar. Ella alzó la vista, visiblemente conmovida. ¿Y crees que fueron las abejas las que hicieron esto? Ella sonrió, sin saber qué decir.
Quizás no fueron ellos, quizás fue el susto, la conmoción, el veneno, o quizás fue Dios. Pero ¿sabes qué pienso a veces? Que cada picadura era un grito de mi cuerpo suplicando despertar. La joven reportera permaneció en silencio durante unos segundos y luego cerró su cuaderno. Gracias, dijo. Creo que es la historia más vívida que he escuchado en mi vida. Después de que se marchó, me quedé allí solo, mirando el jardín. El sol se ponía tras los árboles y el tenue zumbido de unas abejas flotaba en el aire. No sentí miedo. Al contrario, me invadía una profunda paz. Comencé a leer sobre el veneno de abeja. Descubrí que contiene sustancias con efectos antiinflamatorios y que, en algunos casos, ya se había estudiado para tratar el dolor crónico y las enfermedades autoinmunes. Pero lo que experimenté trascendió la biología. Ningún artículo explicaba el nuevo brillo en mis ojos, la serenidad que me acompañaba, ni la repentina desaparición del insomnio que me había atormentado durante años. Una mañana volví al médico para hacerme más pruebas. Parecía más curioso que nunca. Señora Elena, sus niveles siguen perfectos. Me miró con esa expresión de quien no comprende. ¿Lo que ve? ¿Sigue sin tomar ningún medicamento? Sí, doctora, sin medicamentos. Eso es inusual. Nos quedamos en silencio unos segundos. Entonces dijo algo que jamás olvidaré. A veces, el cuerpo encuentra maneras que la medicina aún desconoce. Salí del consultorio médico con esa frase grabada a fuego en el corazón. El cuerpo encuentra su camino. Quizá las abejas no me atacaron, sino que me mostraron uno. En los meses siguientes, empecé a recibir mensajes de personas con diabetes que me pedían consejos, esperanza y respuestas. No tenía respuestas, pero les respondí a todos. No se rindan. Les escribí. El cuerpo tiene su propio lenguaje y a veces se comunica de maneras que no entendemos, pero aún así, había noches en que el miedo volvía. A veces me despertaba sobresaltada, pensando que todo había sido un sueño, que al amanecer volvería a ser la misma mujer cansada, con la mirada perdida y las manos temblorosas por la hiperglucemia. Corrí al espejo y respiraba hondo, esperando ver algún cambio, pero no. El reflejo seguía igual. Fue durante una de esas madrugadas cuando volví a soñar con el enjambre. Miles de abejas me rodeaban, pero esta vez no sentía dolor, simplemente revoloteaban a mi alrededor con un suave movimiento, como si formaran un manto dorado de luz. Al despertar, sentí el pecho cálido y el corazón en paz. Desde ese día, comencé a dejar flores en el jardín, no por superstición, sino por gratitud. No veía a las abejas como una amenaza. Eran un recordatorio, un símbolo, parte de mi historia. Mi hija solía reírse y decir que me estaba volviendo mística. Mamá, hablas con las abejas como si fueran tus amigas. Y yo respondería con una sonrisa, quizás lo sean. Me hirieron, pero también me despertaron. Con el tiempo, me di cuenta de que la sanación no era solo física. La diabetes había desaparecido, pero lo que realmente cambió fue mi perspectiva de la vida. Estaba atrapada en una rutina de dolor, miedo y control. Y cuando casi muero, comprendí que la vida no se trata de controlar, sino de sentir. Un día, una vecina diabética se me acercó. Quería escuchar mi historia. Nos sentamos en el mismo porche donde había dado tantas entrevistas, y con calma le conté todo. Cuando terminé, estaba llorando. Elena, ¿crees que esto también podría sucederme a mí? Tomé sus manos y respondí, la cura
no está en las abejas, querida. Está en creer que el cuerpo aún puede cambiar. Está en no perder la esperanza. Con el paso de los meses, algo dentro de mí empezó a cambiar. No solo mi cuerpo, que ya estaba curado, sino también mi percepción del mundo. Todo se volvió más nítido, más vivo, como si la vida volviera a palpitar en las cosas. Antes, el tiempo era una sucesión de días idénticos. Ahora, cada amanecer se sentía como un regalo. Empecé a escribir un diario. Al principio, solo lo usaba para anotar mis exámenes, pero luego se convirtió en una confesión. Anotaba pensamientos, recuerdos, sueños. Un día, escribí una frase que me hizo llorar. Las abejas me picaron para despertarme. Eso fue todo. Durante años estuve viva, pero dormida, prisionera de medicamentos, dietas y miedos. Y quizá, en aquel ataque, el universo encontró la forma de gritarme que aún había vida dentro de mí. Recuerdo cuando finalmente me dieron el alta del hospital. El médico miró los resultados de mis análisis y negó con la cabeza con una sonrisa incrédula. Señora Elena, sigo sin entender qué ha pasado, pero sus niveles son perfectos. Es como si su páncreas hubiera despertado. Esa palabra seguía resonando en mi mente, acordado. Durante años había permanecido inactivo y ahora funcionaba como nuevo, pero lo que más me impresionó fue lo que emanaba de mi interior, no lo que mostraban las cifras. Era una energía, una alegría silenciosa, una profunda serenidad. Comencé a caminar de nuevo cada mañana. Mis piernas, que antes me dolían, se sentían ligeras. El sol, que antes me quemaba, ahora me calentaba. Incluso el viento parecía saludarme y, cuando veía una abeja, sentía gratitud, no miedo. A veces se acercaban mucho a mi cara, se posaban en las flores, y yo me quedaba allí, observándolas en silencio. Una tarde, mientras regaba las plantas, noté algo curioso en la misma flor que estaba allí. El día del ataque, había vuelto a crecer, floreciendo en el mismo lugar. El mismo color amarillo intenso, la misma fragancia dulce. Por un instante, sentí un escalofrío. El tiempo pareció distorsionarse. El pasado y el presente se encontraron en aquel jardín y comprendí que la vida tiene sus propios ciclos. Nada sucede por casualidad. Días después, recibí la visita de un grupo de investigadores interesados en comprender lo que me había sucedido. Trajeron equipo, cámaras y muestras de sangre. Querían estudiar mi respuesta inmunitaria. Acepté porque sentí que de alguna manera esto podría ayudar a otras personas. Mientras hablaban entre ellos, oí a uno decir: esto es imposible, su sistema se regeneró por sí solo. Otro respondió: el cuerpo humano es más sabio de lo que pensamos. A veces, un trauma despierta mecanismos que estaban latentes. Me quedé en silencio, observando. No necesitaba explicaciones. Supe que la sanación había comenzado en el momento en que dejé de luchar contra la vida y empecé a sentirla. Con el tiempo, comencé a dar charlas breves en centros comunitarios, contando mi historia. Al principio, me temblaba la voz, pero cuando vi a la gente escuchándome, con lágrimas en los ojos, comprendí que mi sufrimiento no había sido en vano. Algunos me abrazaron al final y me dijeron: Angelena, tu historia me ha devuelto la esperanza. Y cada vez que oía eso, sentía las abejas zumbando dentro de mí. No como un recordatorio del dolor, sino como un símbolo de renacimiento. Empecé a ver paralelismos entre ellas y la vida. Las abejas trabajan en silencio, construyen juntas
curan con veneno, protegen con valentía. Y pensé en quizá la naturaleza intentaba enseñarme todo esto a la vez. Una noche volví a soñar con el enjambre. En esta vez formaban una espiral de luz dorada en el aire. Yo estaba en el centro y no sentía miedo, solo una sensación de calidez, como si algo divino me envolviera. Al despertar, lloraba, pero era un llanto de gratitud. Mi hija, al verme así, me preguntó: mamá, ¿con qué soñaste? Soñé con la vida, respondí, y por primera vez no dolió. En el fondo, sabía que la sanación no era solo para mí. Era un mensaje, una advertencia para todos nosotros. Aprendemos a temer al dolor, a huir de él, pero olvidamos que a veces es el dolor el que abre el camino a la transformación. Lo que he vivido me ha enseñado que no existe el sufrimiento inútil, que cada lágrima, cada pérdida, cada caída, revela algo oculto en nuestro interior. El ataque de las abejas me destruyó por fuera, pero me reconstruyó por dentro. Una tarde, recibí una carta de una mujer llamada Estela. D.S. O Paulo me contó que ella también había sido diabética durante más de 20 años y que al leer mi historia decidió cambiar su vida. Empezó a caminar, a comer mejor y a hablarse con más cariño. Ella escribió: no te lo puedes imaginar, doña Elena, pero desde que vi tu video, mis resultados de las pruebas han empezado a mejorar. El miedo que sentía se ha convertido en esperanza. Esa carta me hizo llorar como una niña. Me di cuenta de que la sanación se multiplica cuando se comparte, y en ese momento comprendí por qué seguía viva. No había sanado por mí misma, sino por los demás. Hoy, cada vez que una abeja vuela cerca de mí, siento como si el universo me guiñara un ojo, un suave recordatorio de que todo tiene un propósito, incluso lo que parece dolor. La naturaleza habla, el cuerpo escucha, y cuando ambos se entienden, ocurre un milagro. Con el tiempo, he aprendido que la vida nunca vuelve a ser la misma después de pasar por el dolor. Y quizás eso sea lo más hermoso de ella. Ya no era la mujer atrapada en una rutina de medicamentos y citas médicas, ni la que se despertaba con miedo a no ver el día siguiente. En yo era otra persona, más tranquilo, más ligero, más consciente de lo que realmente importa. Mucha gente empezó a buscarme. Algunos venían buscando una explicación científica, otros querían un milagro, pero lo que yo podía ofrecer no era ninguna de esas dos cosas. Lo que yo ofrecí fue escuchar historias, verdades. Les dije a todos: no estaba curado, punto de. Las abejas me curean por las abejas, por el valor de sentir el dolor, sin huir de él. En una de las conferencias que impartí, un hombre levantó la mano y preguntó: señora Elena, ¿no teme que su diabetes pueda reaparecer? Sonrisa. No, respondí, porque si regreso, sabré que todavía tengo algo que aprender. La gente me miraba con admiración, pero yo sentía humildad. No tenía todas las respuestas, solo había vivido algo que cambió mi perspectiva del mundo. Comencé a observar la naturaleza que me rodeaba con más detenimiento. Los árboles, las hormigas, el ciclo de la lluvia, todo parecía transmitir un mensaje, como si cada detalle fuera un recordatorio de que la vida es frágil y sagrada. Aprendí a respetar el ritmo de las cosas, el tiempo de florecer, el tiempo de caer, el tiempo de volver a empezar. A veces, cuando el viento sopla con más fuerza y el zumbido de las abejas resuena a lo lejos, cierro los ojos y doy gracias, no por lo que perdí, sino por todo lo que encontré después. Una mañana,
mi hija me llevó a una granja de abejas. Dijo que quería que experimentara de primera mano el mundo que, en cierto modo, me había devuelto la vida. Al llegar allí, sentí que el corazón me latía con fuerza. El sonido de las alas, el olor a miel, el movimiento sincronizado de los insectos, todo me resultaba familiar. Un amable apicultor me ofreció ropa de protección, pero la rechacé. Confío en ellos, dijo. Ya me han enseñado lo suficiente. Me acerqué lentamente. Una de las abejas se posó en mi mano, desnuda. Nos quedamos allí, inmóviles, durante unos segundos. Esa diminuta vida, tan frágil y a la vez tan poderosa, parecía reconocerme, y en ese momento sentí una lágrima rodar por mi mejilla. Comprendí que el ciclo se había completado. El miedo que antes me paralizaba se transformó ahora en reverencia. El apicultor observaba desde la distancia, sorprendido. No se comportan así con nadie, dijo en sonrisa, quizás porque saben que no vine a quitarles nada. Vine a darles las gracias. En los días siguientes, volví al apiario varias veces. Fue como visitar un templo. El zumbido de las abejas era mi silencio interior. La vibración de las alas parecía alinear el corazón, y en el fondo sentía que había algo más, una energía antigua e invisible que conecta a la humanidad con la tierra, con la vida, con el misterio. Comencé a enseñar a otras personas a no tener miedo a la naturaleza. Hablaba de cómo el cuerpo y el alma están conectados, y de cómo a veces lo que parece veneno puede ser lo que despierta la curación. Conté mi historia no para ser recordada, sino para que nadie olvidara que la esperanza existe, incluso en las formas más improbables. Una noche, mientras escribía otra página en mi diario, pensé en todo lo que había vivido, en el ataque, el dolor, el miedo, el milagro, y me di cuenta de que, al final, todo era una conversación entre el universo y yo. Una conversación en la que la vida me decía: Ann, todavía tienes algo que hacer aquí. Ann, cerré mi cuaderno y me miré en el espejo. El rostro que me devolvió la mirada era el de una mujer marcada por el tiempo, pero con un nuevo brillo en los ojos. No el brillo del vencedor, sino el del que comprendió. La muerte me pasó de largo, pero me dejó un regalo: la capacidad de ver la belleza, incluso en los momentos más dolorosos de la vida. Hoy, vivo una vida sencilla. No hago planes a largo plazo. Me despierto, doy gracias, bebo mi café y paseo por el jardín. A veces, una abeja vuela cerca de mi oído y sonrío, recordando el día en que todo comenzó. No siento ira ni miedo, simplemente respeto, porque aprendí que incluso el dolor tiene su propósito, e incluso el veneno puede curar. Cuando alguien me pregunta ¿qué he aprendido de todo esto?, respondo sin pensarlo: aprendí que la vida siempre intenta sanarnos, incluso cuando parece que nos está lastimando. Ann. Y por eso estoy aquí. Ann, para contar, para recordar, para inspirar, porque si una historia como la mía puede devolver la esperanza a una sola persona, entonces cada bocado habrá valido la pena. Hoy, cuando el reloj marca la misma hora en que ocurrió el ataque, me detengo un momento, encierro los ojos y escucho el zumbido lejano, no como una amenaza, pero como música. ¿Y si esta historia te conmovió? ¿Si te hizo sentir algo? ¿Si te recordó que la vida aún palpita dentro de ti? Entonces, no te la guardes para ti. Ann, compártelo, Ann, porque historias como estas no tratan sobre el dolor, sino sobre el renacimiento. A veces, la curación no proviene de la medicina, Ann, surge de un susto, de una lágrima, Ann, de una abeja. Y si has llegado hasta aquí, escuchando lo que siento,
en cada palabra. Quiero darte las gracias. Para escucharan porque creo, por sentiran. Y les pregunto algo sencillo. Suscríbete a este canal, no por los números, sino por el significado, porque cada historia que aquí se cuenta es un recordatorio de que los milagros aún existen y suceden todos los días. Solo hay que estar vivo para darse cuenta de ellos. Hoy, al contar esta historia, aún siento el mismo escalofrío que sentí aquel día, no de miedo, sino de respeto. La vida tiene maneras extrañas de enseñarnos, y a veces lo que parece el final es solo el comienzo de una nueva forma de existir. A veces la gente me pregunta si creo en los milagros, y yo respondo, creo en cosas que la ciencia aún no puede explicar con palabras. Creo en la capacidad del cuerpo para reinventarse. Creo en la fuerza invisible que mueve todo lo que vive. Creo en el amor de la naturaleza, incluso cuando se manifiesta en forma de picadura. Durante mucho tiempo asocié a las abejas con el dolor. Ahora las veo como mensajeras. No me hicieron daño, me despertaron. Fueron como pequeñas agujas del destino, abriendo senderos en mi interior que yo misma había olvidado. Aprendí de ellos que incluso los seres más pequeños pueden poseer el poder de transformar algo inmenso. Comencé a estudiarlas más a fondo, comprendiendo lo esenciales que son para la vida en la tierra. Descubrí que sin las abejas, el mundo moriría en silencio. Polinizan, crean y nutren, dan continuidad a lo que existe. Y me di cuenta de que eso fue lo que hicieron conmigo. Me polinizaron de nuevo con la vida. Mi hija dice que me he convertido en una mezcla de científica y poeta. Quizá tenga razón. Después de ver la muerte de cerca, uno empieza a buscar poesía en todo. Yo la encuentro en las flores, en el sonido del viento, en el brillo de la miel, y en cada recuerdo de dolor encuentro gratitud. Hoy, mi nivel de azúcar en sangre se mantiene perfecto. No tomo medicamentos ni sigo dietas estrictas. Vivo en equilibrio. La diferencia radica en que ahora el control viene del corazón, no del miedo. Ya no me controlo a mí mismo. Me observo. Ya no lucho contra mi cuerpo. Ahora converso con él. Regresé al hospital meses después para agradecer al médico que me había tratado. Me saludó con una sonrisa curiosa. Señora Elena, su historia ha dado la vuelta al mundo. Me reí. Creo que fueron las abejas las que querían ser famosas. Él también se rió, pero luego se puso serio. ¿Sabes? A veces pienso que la medicina todavía es un niño que intenta comprender el alma. Esa frase se me quedó grabada. Sí, el cuerpo puede enfermar, pero hay heridas que nacen del alma, y solo el amor, el miedo y la entrega pueden sanarlas. De vez en cuando todavía recibo cartas de personas, gente de todas partes. Algunos cuentan historias similares, otros simplemente dicen, Angelena, después de tu historia, he vuelto a creer. Y cada vez que leo esto, siento lo mismo que sentí cuando abrí los ojos en el hospital. Una segunda oportunidad. Me di cuenta de que mi misión nunca fue comprender lo que me sucedió, sino dividir lo que me sucedió, porque cuando compartimos el dolor transformado, deja de ser una carga y se convierte en un camino. Creo que cada uno de nosotros lleva una abeja dentro, un pequeño aguijón de vida que despierta cuando el alma duerme. A veces se manifiesta en forma de enfermedad, pérdida o adversidad, pero surge con este propósito, recordarnos que seguimos vivos. Aprendí a no huir del dolor, sino a escucharlo. Aprendí que la sanación no es
lo opuesto al sufrimiento, sino lo que nace después de él. Y aprendí que todo lo que nos sucede, incluso las cosas más terribles, puede tener un propósito oculto si tenemos el valor de mirar con el corazón abierto. Hoy, mis mañanas son sencillas, me levanto temprano, abro la ventana y dejo que entre el sol. Tomo mi café despacio, sin prisas, sin remordimientos. Observo el mundo con una calma que antes desconocía. Y a veces, una abeja entra por la ventana, da una vuelta por la cocina y se va. Volando sonrío y digo, gracias. No es superstición ni moda pasajera, es gratitud. Gratitud por haber aprendido que incluso lo que duele puede sanar. Todavía me llaman la mujer que fue curada por las abejas, pero prefiero que me llamen la mujer que aprendió a vivir de nuevo, porque, al fin y al cabo, esa es la verdadera cura para volver a vivir de verdad. Creo que todo ser humano atraviesa un momento en que la vida le duele, ya sea literalmente o en sentido figurado. Un momento en que todo duele, en que el mundo parece derrumbarse. Pero si tienes paciencia, si dejas que el tiempo siga su curso, te darás cuenta de que ese dolor también vino a transformarte. Duele, pero es lo que te despierta. Y si hoy escuchas mi voz, quizás esta sea tu señal, quizás esta historia te llegó por algún motivo. Quizás el universo esté tratando de decirte, todavía hay una cura, todavía hay tiempo, todavía hay vida. Cierra los ojos un segundo. Respira. Siente cómo el aire entra en tus pulmones. Este sencillo movimiento es prueba de que el milagro ya está ocurriendo. No sé cuál es tu dolor, ni qué te trajo hasta aquí, pero sé que no estás solo. Y si mi historia ha llegado hasta ustedes, que les recuerde una cosa: en la vida siempre encuentra la manera de florecer, incluso después del dolor. Si este mensaje te ha conmovido, te invito a quedarte, a inscribirse, formar parte de esta comunidad donde cada historia real es un rayo de esperanza. Aquí nadie necesita fingir que está bien. Aquí el dolor se transforma en fuerza y cada cuenta es un recordatorio de que aún merece la pena creer, porque a veces la curación llega de donde menos la esperamos, a raíz de una caída, qué susto, o por un simple ataque de abejas. Y así fue como, entre el miedo y el milagro, descubrí el secreto más hermoso de la vida. No necesitamos entenderlo todo para estar agradecidos. Simplemente siéntelo y sigue adelante.